Hola a todos y todas, bienvenidos a Jugar y Pintar, soy Gabriel y os traigo un nuevo vídeo dedicado a la polémica que ha generado el proyecto de Street Fighter The Miniatures Game de Hasco Games. El objetivo de este vídeo es compartir con vosotros los puntos que en mi opinión han sido más polémicos, acompañándolos con las decisiones de Hasco Games que creo que las han motivado. Haré una pequeña valoración al final de cada uno de estos puntos y por supuesto al final del vídeo haré una conclusión final, una valoración final de acorde a cómo veo yo, cómo opino yo respecto a todo este asunto. Y también quiero dejar claro que me voy a dejar cosas fuera, seguro, van a haber puntos polémicos que me voy a dejar, así que sois libres de compartirlos en los comentarios para que el resto de la gente pues esté lo más enterada posible de este tema. También quiero dejar claro que el objetivo de este vídeo no es hacer daño ni atacar a Hasco Games, simplemente es poner de manifiesto que una serie de decisiones que han tomado ellos han generado mucho malestar, sobre todo en mecenas europeos, y que creo que deberían tomar nota para mejorar esta situación y que no se vuelva a producir en futuros proyectos. Por último, recordar, como en la mayoría de mis vídeos, tenéis en la descripción las diferentes marcas de tiempo de las secciones del vídeo, de tal manera que podéis ir saltando entre ellas si os apetece. Así que no me enrollo más, comenzamos. Bien, el primer punto polémico ha sido el retraso del proyecto. El juego tenía que haberse entregado en 2019 y se ha acabado entregando en 2021. Voy a enseñaros la página del proyecto. Como veréis, el periodo de financiación fue del 4 de abril al 5 de mayo de 2018 y la fecha de entrega, ojo, que este es el World Warrior Pledge, que tiene absolutamente todo, inicialmente era de marzo de 2019. Y como bien sabréis, en España se ha acabado entregando a los mecenas en junio de 2021. Es decir, estamos hablando de un retraso desde el periodo inicial, que era marzo. Bueno, podemos entender que es la fecha inicial de envío a mecenas, marzo de 2019, hasta junio de 2021. Bueno, la fecha de entrega fue antes, me da igual, 3 años aproximadamente de retraso. Entonces, si bien sí que es cierto que tengo que reconocer que hemos tenido una pandemia mundial en marzo de 2020, que fue cuando comenzó todo, he de decir que se han retrasado como mínimo un año desde la fecha inicial, y eso ya es bastante, ¿vale? No sé qué previsión tenían con Capcom para ir aprobando las cosas y con la empresa, pero fallaron bastante. Pero es que encima, cuando llegó marzo de 2020, no es que los juegos ya estuvieran acabados y en proceso de envío, que va. Entonces, faltaban cosas por acabar. Y la pandemia no hizo más que empeorar ese retraso, porque a partir de ese momento muchas de estas empresas que viajan a China para verificar la fabricación y que también a lo mejor si tienen que enviar muestras a Capcom, porque algunas pueden ser digitales, pero a lo mejor otras tienen que hacerlas, no lo sé. A lo mejor lo hacía inicialmente enviando las miniaturas físicamente, lo ignoro, no lo sé, pero está claro que la pandemia vino a retrasar todo. Pero es que estamos hablando de un retraso de un año adicional sobre el año que ya llevábamos, con lo cual en total estamos hablando de 3 años para acabar recibiendo el proyecto en casa. Bien, lo primero que tenemos que hablar es del IVA y de los gastos de envío a mecenas europeos. Entonces, antes de nada hay que ver exactamente qué es lo que, según la página del proyecto, nos iban a cobrar por los gastos de envío. Entonces, si nos vamos aquí a la página de Kickstarter, nos deja bien claro que nos van a cobrar los gastos de Kickstarter, los gastos una vez que el proyecto Kickstarter finalice, y se van a basar en los gastos reales para poder enviar este producto, y esto se recogerá a través de su Pledge Manager una vez que la campaña finalice. Aquí tenemos además unas estimaciones. Fijaros que para la Unión Europea ponía de 20 a 30 dólares. Jolín, no sé por qué me está sacando todo el rato esto. 20 a 30 dólares. Y fijaros que aquí tiene, como no, la chapita de este proyecto es EU-friendly. Y lo único que dice es que los rewards, es decir, los pledges, los niveles de mecenazgo que estén destinados para la Europa, se enviarán desde dentro de Europa y por tanto no van a haber gastos aduaneros adicionales. Fijaros, custom charges, cargos de aduana, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es esto de cargos aduaneros? No lo pone en ningún sitio. Entonces, nos vamos a las FAQ, porque es lo otro que tenemos aquí para consultar esa información.
Y como veréis, aquí no habla nada de lo que es EU-friendly ni lo que se considera como custom charge, es decir, ¿qué nos van a cobrar? Entonces, claro, lo primero que he hecho, y los voy a compartir con vosotros, espero que no resulte muy aburrido, es exactamente qué cuesta importar algo. Es decir, ¿qué es eso de gastos aduaneros? Entonces, cuando queremos importar algo en Península y Baleares, podemos hacerlo por ejemplo a través de correos, yo lo he hecho varias veces. Entonces tenemos dos procedimientos, ¿vale? El DUA simplificado y el DUA ordinario. Entonces depende de si el destinatario es un particular y el valor que tiene el bien a importar. Si el bien a importar es inferior a 150 euros y el destinatario es particular, se paga muy poco, es decir, en el DUA simplificado se abona el IVA y en la tarifa de gestión del DUA simplificado, y en principio ya está. Pero si el destinatario es una empresa o es una persona jurídica o un particular, pero el valor de la mercancía supera 150 euros, entonces hay que hacer un DUA ordinario y los gastos crecen. Entonces, en el DUA ordinario, si nos fijamos aquí, los importes a pagar para poder hacer la importación ante la aduana son IVA, aranceles, impuestos especiales, que en nuestro caso, porque no es alcohol ni tabaco, la tarifa por la gestión del DUA de importación, la tarifa por presentación de la aduana, otros importes derivados de inspecciones y ojo porque además si se gestiona a través de la web, además hay que pagar luego unos gastos de gestión de 5,88 euros. Y si alguien tiene curiosidad de cuánto cobra, nos vamos a, por lo que es solamente la tramitación del DUA, bien simplificado el ordinario, si nos vamos a las tarifas de correos, nos venimos aquí, pues veréis que el DUA simplificado son con IVA 19,03 euros y el ordinario 24,62, sin contar el IVA, sin contar aranceles y demás cosas. Con lo cual, ¿cuál es un poco la conclusión? Pues claro, aquí habrá que ver realmente cómo lo ha declarado Hasco Games, porque no es lo mismo el valor de cara a venta al público que el valor que la empresa considera que tiene ese bien, ¿vale? Así que no lo sé cómo lo habrán puesto, lo que habrán declarado, pero en este caso tienen que hacerlo por un DUA ordinario porque son empresas, ¿vale? Pero si lo hicieras tú, en nuestro caso, por ejemplo, sí que es cierto que pedimos 3 pledges, pero que hubiera pedido solamente uno, solo hubiera tenido que pagar los gastos de IVA, ¿vale? Y la tarifa del DUA simplificado de correos. Bien, una vez dicho esto, creo que queda claro que los gastos, perdonad que me insista, los gastos de gestión aduaneros o los gastos de aduanas incluyen, como hemos visto aquí, el IVA, y en este caso de la empresa, aranceles y demás gastos, ¿vale? Bien, IVA y aranceles. Entonces, ¿qué cojopio significa CSU Friendly que no nos van a hacer eso de Custom Charges? ¿Esto qué es? Custom Charges, ¿esto qué es? ¿Vale? Entonces, si nos vamos, perdonad, aquí a la actualización de número 82, en la que habla el líder de Hasco Games, que es Jason Hawronsky. Básicamente lo que nos dice es que debido a las nuevas leyes que van a tener efecto a partir de enero, el 1 de enero, perdón, en el Reino Unido y en Europa, están explorando diferentes opciones con otros centros logísticos. ¿Esto por qué? Como bien sabréis, por culpa del Brexit, Europa, el Reino Unido se sale de Europa, ya no pertenece a la Unión Europea y por tanto muchas empresas que enviaban los juegos a través de centros logísticos en Inglaterra, pues obviamente no pueden. Entonces le recomiendan que se use un centro logístico que esté dentro de Europa. Seguimos en la actualización número 83. Fijaros que aquí ya nos cuentan algo curioso. Aquí nos ponen ya, dice, todas las estimaciones se han ajustado en esta hoja de cálculo, es decir, ya no ponen estimaciones de lo que nos va a costar. De hecho, si venimos aquí, fijaros que los gastos de envío a España del Street Fighter Pledge, ¿vale? Son 62, que es el que incluye la caja de bosses y los Stress Gold, son $62, más el IVA de 26,60, ¿vale? O sea, si sumamos estamos hablando de 88, 89, que es más o menos lo que nos han venido a cobrar. Lo curioso es que luego te llega aquí y te dice, a menos que se diga lo contrario, estas tasas o estos gastos no incluyen el IVA, aduanas o los gastos de flete de los barcos.
¿dónde tiene que poner eso? Yo no lo he visto, no lo pone obviamente, pero entonces lo incluye, lo tengo que pagar, ¿esto qué es? ¿Vale? Debido a que no sabemos, no sabremos estos gastos hasta que nos pongamos en contacto con los centros logísticos, así que no tratéis de pagar por los gastos de envío hasta que se reabran los pedidos una vez que el producto haya llegado a los centros logísticos. Es decir, hasta que no llegue a los centros logísticos no van a saber exactamente cuánto hay que pagar de gastos de envío. Pero seguimos. Estamos hablando de la actualización número 97. Dice, entendemos, fijaos que pone VAT Clarity, ¿vale? Y dice, nos disculpamos con nuestras más sinceras disculpas por no dejar claro, lo suficientemente claro desde el principio de la campaña o en nuestras actualizaciones que los costes listados en la campaña y las estimaciones compartidas con los mecenas no incluían los cargos de IVA. Han tardado 3 años. O sea, ¿cómo no va a estar la gente enfadada? Esta actualización es del 20 de marzo de 2021. El juego se financió en mayo, o acaba de financiarse en mayo de 2018. No habéis compartido nada. Lo que ocurre aquí es que, como la gran mayoría de empresas americanas que hasta ahora han hecho proyectos y han entregado en Europa, no han pagado IVA. Otras empresas como Trituan Noir, otras empresas como Mythic Battles, como Awaken Realms, están acostumbrados a pagar este IVA y no les ha afectado esto en lo más mínimo. Pero las empresas americanas han usado los agujeros legales que hayan habido o que les haya permitido la ley para no pagar IVA. Entonces, claro, bueno, pues qué bien, no me lo dices hasta que no explota en la cara. Y además es que, fijaos lo que pone aquí, dice, entendemos que las badges, las plaquitas, los emblemas, los insignias que dicen EU-friendly, UK-friendly, pueden significar cosas diferentes para los mecenas que vengan de otros proyectos. Pues hombre, es que ni siquiera has especificado tú realmente qué significa EU-friendly, no sé exactamente qué tengo que pagar. Además dice, cada compañía gestiona el IVA de manera diferente. Para Hasco Games eso significa que el producto será enviado desde la fábrica a un centro logístico dentro de la región designada para evitar gastos aduaneros adicionales por el hecho de cruzar diferentes límites regionales. Entonces, ¿qué me estáis cobrando entonces? ¿Los gastos también desde la fábrica de China o no? Es que sigo sin saberlo. Y bueno, aquí pone un ejemplo que tampoco me quiero enrollar más. Pero es que seguimos, estamos hablando ya de la actualización número 97, en la que lo primero que nos habla es que entienden que para muchos países los gastos de envío se han incrementado mucho como resultado de la pandemia, en algunos más que otros. Te estamos mirando a ti, Europa. Así que debemos dejar esto claro. Los totales que tenemos que pagar son exactamente lo que han tenido que pagar o lo que van a tener que pagar ellos, y ellos no se llevan ni un solo céntimo. Para dejar claro otra cosa, estamos hablando que para Europa se acababa, el Place Manager se cerraba o se acababa el día 21 de abril, con lo cual se entiende, porque según habían dicho en las actualizaciones anteriores, no podían calcular los gastos de envío hasta que los juegos no estuvieran ya directamente en los centros logísticos. Estamos hablando del 21 de abril de 2021. Y recordar que los juegos acabaron llegando a mecenas, al menos los españoles dentro de Europa, en junio de 2021. O sea, estamos hablando de abril, mayo, junio. Ostras tú, 2 meses para enviar dentro de Europa. Así que todo esto ¿en qué se tradujo? Pues que aquí os voy a enseñar directamente mi propio pledge, ¿vale? Lo que yo pagué. Entonces fijaros que yo inicialmente compré un juego base, le añadí 3 sets de dados más el pack de mapas, y a eso le añadí pues 2 pledges adicionales. 2 pledges adicionales para Ángel y para José, y fijaros que en total acabé pagando $173,50 solo de gastos de envío, más $95 de impuestos. Claro, si hacemos los números y dividimos 173,50 lo dividimos entre los 3 que somos, estamos hablando que hemos pagado cada uno unos $57,83 de portes, y si dividimos el IVA, estamos hablando de 31,67
dólares de IVA. O sea, en total hemos pagado aproximadamente 89,5, es decir, 90 dólares entre IVA y portes. Hay que tener en cuenta, y voy a recalcar, porque puedo entender lo del IVA, aunque no lo comparto, esto de que las empresas como Simon y otras se hayan escaqueado de pagar el IVA, lo puedo hasta cierto punto entender porque ha sido una práctica habitual. Pero el tema de los portes no me mola, y os voy a decir el por qué. Es decir, yo he pagado en total, y yo hablar de portes, 173,5 dólares de portes. Si no recuerdo mal, las tres cajas que me enviaron, las dos cajas que me enviaron pesaban un total de 30 kilos. Es cierto que van limitados por el volumen también, pero recordar que esto en Europa, los envíos se han hecho a través de DPD. Entonces, ya lo hizo un usuario dentro de los comentarios que saltó a la liebre y le envió un correo directamente a Hasco Games porque no entendía por qué le estaba cobrando lo que le estaban cobrando, como a nosotros. Es decir, a mí me han cobrado en total, si dividimos a pachas entre todos, 57,83 dólares de portes a cada uno de nosotros, es decir, 173 dólares en total por 2 paquetes, cuando si nos vamos a DPD y nosotros mismos lo contratamos un envío desde DPD a España, ¿vale? Si cogemos el más caro, el XL, que estamos hablando de 31,5 kilos como máximo, ¿vale? Vale 27,50 si lo recojo en un punto de recogida y 36,20 puesto en casa. Como vuelvo a repetir, yo recibí 2 paquetes. Los 2 paquetes creo que eran 30 kilos entre los dos. Me da igual. Aquí estamos hablando de que cada paquete puede llegar a pesar hasta 30 kilos. Si sumáis, estamos hablando de 72 euros aproximadamente con 40. El envío de 2 paquetes puesto en mi casa, yo contratándolo desde Europa. Luego, si yo lo contrato y me sale por 72,40, ¿por qué puñetas he pagado 173,50 de portes? Es decir, he pagado 100 dólares más. Para mí la única explicación de esto es que nos han metido aquí dentro todos los gastos, no sé si todos o parte, porque no han sido transparentes en este aspecto. No sé si me han cobrado todos los portes o la parte proporcional de los gastos de envío desde China hasta Europa, y desde Europa a puesto en casa, aparte de los gastos aduaneros, ¿vale? Porque el IVA sí que lo hemos pagado aparte. Entonces, 100 dólares en total me parece una barbaridad, y obviamente creo que nos han encasquetado, sin dejárnoslo claro, sin decirlo claro en ningún momento, nos han encasquetado los gastos de envío desde China y los gastos de importación de China a Europa y los gastos de importación aduaneros. Así que, como podéis imaginar, la gente está bastante descontenta por cómo se ha gestionado el tema del IVA y los envíos dentro de Europa. Y en el punto número 3 tenemos el reembolso solo del 90% en lugar del 100% del dinero que puso la gente. Bien, lo primero que tenemos que hacer para analizar este punto es irnos a cuál es la política que Hasco Games ofreció durante la campaña de mecenazgo. Y, sorpresa, no la hay. ¿Vale? No voy a ir por todo el proyecto, pero ya os adelanto que yo no he encontrado ningún sitio hable de cuál es la política de reembolsos. ¿Vale? Muchos proyectos lo que suelen hacer es dar un periodo corto de tiempo en el que ellos te hacen la devolución del 100% y a partir de cierta fecha te hacen una devolución del 90% hasta cierto momento, y a partir de ahí ya no aceptan devoluciones. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si nos venimos aquí a más información sobre el concepto de responsabilidad en Kickstarter, pues aquí sí que se trata el tema de Kickstarter y los reembolsos. Entonces, si nos fijamos aquí, nos habla, dice, ¿cómo soy un reembolso? Si un proyecto aún está activo, pues puedo cancelar mi contribución. Pero, si quieres que se te reembolse una contribución recaudada, deberás comunicarte directamente con el creador. Pero deberás saber que si los fondos ya se han destinado a la producción o al envío de las recompensas, quizá ya no sea posible hacer un reembolso. Vale, hasta ahí queda claro. Pero la pregunta es, ¿Kickstarter? ¿Pero Kickstarter emite reembolsos o no? Porque aquí te está diciendo que realmente la responsabilidad es del creador del proyecto. Pero es que si nos vamos a la política de Kickstarter, esto lo tenemos en términos de uso, ¿vale? En el punto número 5, que dice funcionamiento de la financiación, deja muy claro que Kickstarter no realiza reembolsos. Y fijaros que aquí hay un punto que dice cobro de Kickstarter de comisión antes de transferencia de fondos en la cuenta del creador. Y es que Kickstarter realmente viene a cobrar aproximadamente un 10% al creador del proyecto de la cantidad total que ha recaudado,
como sus honorarios. Es decir, el Kickstarter es una empresa, no lo hace esto por amor al arte, no es gratuito. Entonces, por dejarte su plataforma, te cobra un porcentaje del dinero que recaudes. En este caso es aproximadamente un 10%. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, si nos vamos a la actualización número 84, donde habla de Refund Request, es decir, solicitudes de reembolso, que lo tenemos aquí, y Hasco Games aceptará solicitudes de reembolso hasta que los gastos finales hayan sido publicados. Una vez que se hayan publicado, los mecenas tendrán 2 semanas, ¿vale? Desde el momento en que se apliquen los gastos de envío a los diferentes pedidos para solicitar un reembolso. Lo que dice es que a partir de ese momento van a pausar las solicitudes posteriores de reembolso o el procesado hasta que el producto se encuentre en los centros logísticos, ¿vale? Ya que está, bueno, porque ya ha sido empaquetado y colocado, ¿vale? Así que, bueno, pues bien. Seguimos con la actualización número 98, perdón, y lo que viene a decirnos es que ha habido un grupo pequeño de mecenas que están confundidos sobre nuestra política de reembolsos. Pero es que ¿cómo no van a estar confundidos si no ha habido política, no se ha mostrado una política, salvo la actualización 84, yo no he visto ninguna otra. Esto tendría que haber estado más claro desde el principio. Entonces nos dice que el full amount, es decir, el dinero completo que Hasco Games ha recolectado será reembolsado, que es aproximadamente el 90% del total que se ha pagado. Recordar que el otro 10% se lo ha llevado Kickstarter a modo de honorario, son sus tasas o son sus honorarios por haber ofrecido este servicio a Hasco Games. Entonces, fijaros, y aquí es donde viene el punto delicado, es que dice los mecenas entonces tendrán que acudir directamente a Kickstarter, Crowdos, que es el Pledge Manager, Stripe, que es una empresa que cobra a través de tarjetas de crédito, de débito, o PayPal, o como sea que hayas procesado tu orden, para solicitar el reembolso del resto del dinero que tu entidad haya recolectado, ¿vale? Y ese total se debería añadir a tu reembolso de tu pledge. Claro, si después de todo lo que hemos visto queda claro que Kickstarter no emite reembolsos y que ese 10% es el 10% de los honorarios que él cobra por haber hecho el proyecto, por haberle cedido la plataforma a Hasco Games para que pusiera su proyecto, Kickstarter no te va a devolver nada. ¿Cómo puede ser que le solicites a los mecenas que incumplan la propia política de Kickstarter pidiéndole a Kickstarter la devolución o del reembolso de ese 10% que no van a hacer porque son los honorarios de Kickstarter? Y deja bien claro Kickstarter que tiene que ser el creador del proyecto el que tiene que encargarse de los reembolsos. Entonces, ¿cómo puñetas Hasco Games solicita algo imposible a los mecenas? En el número 4 tenemos el remitir dentro de Europa las quejas de envío a la empresa DPD, que es la encargada de los envíos dentro de Europa. Claro, si nos vamos a la actualización del 1 de mayo, donde nos venimos aquí a Europa, dice: el envío de esta región ha comenzado. Recordar que estamos hablando que el 21 de abril teníamos que pagar los portes y se suponía que los pagábamos porque los paquetes ya habían llegado a los centros logísticos, pero el envío a Europa comenzaba el 1 de mayo, lo cual no está mal, es decir, 21 de abril, 1 de mayo, pues solo han sido pues unos 10 días hasta que han podido comenzar los envíos. La historia está en que, y aquí donde viene la historia, es: si encuentras que los contenidos que recibes no son correctos, manda un correo a Hasco Games, pero si tienes problemas con tu entrega, como que esté dañado o que el paquete no aparezca o no llegue, directamente ponte en contacto con tu servicio DPD para cualquier... ponte en contacto con el servicio de entrega de DPD. Para cualquier otras preocupaciones, pues envía un correo aquí. ¿Vale? Todas las piezas que haya que reemplazar se enviarán desde el centro logístico una vez que los envíos hayan finalizado. Claro, ¿cómo puñetas le estás diciendo tú al mecenas que si no llega un paquete reclame directamente a DPD? Porque el cliente, por si no lo sabe esta gente,
el cliente de DPD no somos nosotros. Nosotros somos los destinatarios del paquete. Pero el cliente de DPD es Hasco Games. No sé si esta gente sabe de lo que está hablando, pero a mí me ha pasado, yo he tenido un problema con un envío desde fuera, en este caso desde Madrid Hi-Fi, ¿vale? En el que me mandaron justamente el micrófono este y tuve problemas con Seur. Y llegó un momento en que tuve que hacer una reclamación porque el paquete no aparecía, ¿vale? Y básicamente me mandaron a freír puñetas porque cuando solicité, bueno, rellené, mejor dicho, la reclamación, me contestaron y me dijeron que yo no podía solicitarlo porque yo no era el cliente. El cliente era, pues, en este caso, la tienda Madrid Hi-Fi, y por tanto tenía que ser la tienda la que se pusiera en contacto con ellos para reclamar el paquete y por tanto por una reclamación, e incluso si desaparecía el paquete, pues solicitar la devolución del importe. Así que otra vez Hasco Games diciendo a la gente que hagan algo que no se puede hacer porque no tenemos derecho a ello. Número 5 tenemos calidad final que dista de ser top. Esto es una cosa que Hasco Games nos dijo durante toda la campaña, que el juego iba a tener una calidad extra chachiguay, y de hecho, como no, si nos vamos de nuevo a las actualizaciones del proyecto, en la número 15 concretamente, decía Card Upgrades Unlocked, ¿vale? Se han desbloqueado las mejoras de las cartas y nos dice todas las cartas incluidas en el juego de Street Fighter de Miniatures Game tendrán ahora Black Core Paper Stock, ¿vale? Que no sé muy bien qué es, el core es el núcleo central de las cartas, va a ser de Black Core, núcleo negro, no sé muy bien qué es, así como van a tener el Spot UV Coating, una capa de no sé muy bien, de no sé qué ultravioleta, yo lo llamo el brilli brilli, ¿vale? Esto significa que los detalles en las cartas se van a enfatizar con un aspecto brillante, bueno, con un aspecto brillante sobre ellos. Queremos además que cada carta tenga la mayor calidad posible, durabilidad y aspecto. Apreciamos enormemente el apoyo que nos estáis dando durante la primera semana, con un fuerte momentum y una comunidad o una actividad sobre la comunidad, sobre los comentarios de la comunidad muy inspiradora, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que, a ver, lo de la calidad que dista de Star Top, está claro que las miniaturas, pese a que hay algunas mejores y otras peores, pues sí que es cierto que no negaré, como bien habéis visto en el, según no lo habéis visto, tenéis el unboxing de las diferentes miniaturas del juego de Street Fighter, veréis que, por ejemplo, los lavados, pues es heterogéneo, algunas miniaturas tienen lavados y otras no, no sé muy bien por qué, y en otras está más conseguido y en otras peor, como por ejemplo Sagat. ¿Por qué? No lo sé, pero en general sí que puedo decir que, al menos desde mi punto de vista, las miniaturas tienen una calidad entre alta y muy alta, así que para mí ese no es el problema. El problema viene porque cuando recibimos las cartas, como ya os comenté durante el unboxing, las cartas son muy finas, muy finas. De hecho, desde sin haberlas medido, ojo, sin haberlas pesado, simplemente al tacto, a las sensaciones que me emiten o que yo percibo, estas cartas son, junto con las del Dungeon Saga, las más finas que he tenido entre mis manos. Y sí, es cierto que el brilli brilli de la parte trasera es muy bonito, está súper bien, pero el grosor considero que se queda corto. Claro, aquí hablan del Black Core, yo no había oído hablar de esto, entonces me vais a permitir, hice una pequeña búsqueda, disculpad mi ignorancia y perdonad si exactamente no es lo que yo he buscado, pero es lo único que he encontrado, ¿vale? Y es que hay una página llamada Tipia, o Ludotipia, tipia.es, dice, actualizados materiales a partir del 1 de octubre, las tarjetas naipe Black Core de 315 gramos para el acabado profesional. Y dice, ¿cómo es el papel naipe Black Core? Dice, papel naipe Black Core es el usado en la fabricación de cartas para casinos y juegos de cartas coleccionables, es el usado en Magic the Gathering, Magic el Encuentro, y combina un espesor muy fino con una gran resistencia y sensación de carteo. Claro, esto, pues sí, puede ir en consonancia con lo que hemos recibido, unas cartas muy finas, pero que a lo mejor en la parte interna pues es muy resistente y hace que la carta sea resistente. Pero, si os soy sincero, como tampoco lo han explicado pese a las quejas de la gente, mi sensación es que las cartas son demasiado finas. Y eso, al ser tan finas, hay riesgo que a la hora de barajar se dañen y sobre todo que puedas doblarlas accidentalmente. Entonces, para mi gusto,
aunque no sé si el Black Core este realmente le va a dar una resistencia adicional, yo para mi gusto hay que enfundar las cartas porque considero que no están a la altura. De hecho, hubiera preferido que no tuvieran ese brilli brilli en la parte trasera de cada una de las cartas y el grosor fuera más grande. Bien, antes de contaros mi valoración final sobre este proyecto, quiero dejar claro que ha habido otros asuntos polémicos que no voy a seguir tratando o no voy a hacer más hincapié aquí en este vídeo, tampoco quiero que los haga eterno. Voy a comentar algunos que tengo aquí anotados, como por ejemplo la lentitud de los envíos dentro de Europa, es una cosa que está crispando a la gente. Recordad que el 21 de abril pagamos y se suponía que los paquetes ya estaban dentro del centro logístico de Europa. Entonces la historia está en que los envíos iban a tardar en teoría 2 semanas y aún estamos en junio y no se ha acabado de enviar todos los paquetes dentro de Europa. Con lo cual ya llevamos pues aproximadamente 2 meses para enviar los paquetes dentro de Europa. Yo no sé qué empresa han elegido, pero desde luego son más lentas que el caballo del malo. Otro tema es los retrasos en los reembolsos, perdón. Claro, aquí también hay mucha casuística, hay gente que lo pidió al principio, dentro de los plazos y aún no lo ha recibido, hay gente que sí, pero claro, ha habido gente que los ha pedido después y como ya dijeron que hasta que no se enviasen el resto de paquetes no iban a seguir procesándolos, que no entiendo muy bien por qué, porque si al final tú no quieres tu pledge, pues pueden iniciar, o sea, te pueden devolver el dinero, no entiendo por qué no. No sé si es que esperan, o sea, no sé si es que piensan que a lo mejor metan la pata del centro logístico y te acaben enviando el paquete y entonces se hayan devuelto el dinero y encima haberte dado el paquete. Entonces no lo sé muy bien, pero creo que los podían hacer a la vez. Tampoco contestan los correos. Yo personalmente, José Ángel y yo, a través de mí, porque fui yo el que hice el pedido, no hemos recibido las pegatinas del car stage, del escenario del coche donde lo vas destruyendo, porque no venían en la caja y los he reclamado y hace ya varias semanas y no me han contestado, ¿vale? Van con muchísimo retraso respondiendo correos. Y luego, esto también ha pasado y soy testigo de ello porque estoy en la comunidad Auroch del Street Fighter y resulta que ha habido al menos una persona, y no es el primero que se queja, en los comentarios que yo al menos hablo de la comunidad Auroch, ¿vale? He visto algunos comentarios también que ha pasado en Kickstarter de gente que el paquete, la empresa de transporte dice que les han entregado el paquete, pero el paquete no se lo han entregado realmente. Entonces, con todo eso el tema del COVID, lo que ocurre es que muchas veces el transportista te da el paquete, se larga, no te pide firma, no te pide DNI, no te pide nada de nada. Entonces, claro, obviamente le ha reclamado a DPD, DPD le ha dicho que, bueno, DPD es Seur en España, perdonad. Seur dice que lo ha entregado y que no hay ningún problema, pues se ha entregado y ya está, no hay nada, no hay ningún documento que lo demuestre, le ha pedido información a Seur, pero le dice que se ha entregado y que tienen constancia de que se ha entregado. Entonces, reclama a Hasco Games y Hasco Games le dice que no hay de la China, que ellos tienen constancia que el paquete se ha entregado en España y por tanto a partir de España ya es cosa de Seur y te tienes que apañar tú con Seur/DPD. Entonces, al final hay una persona que se ha quedado sin su juego, lo cual me parece una auténtica barbaridad después de los 3 años. Y sobre todo después de esta pandemia. Si pasa algo así, que entiendo que no será mucha gente, chico, pues, jolín, hazles pagar si quieres solamente los portes, pero no les dejes sin juego, ¿sabes? Porque me parece realmente fuerte. Entonces, bueno, todas estas cosas y seguro que más que me he dejado y que por supuesto ponerme en los comentarios si también consideráis que son importantes y que me he dejado, que seguro que me he dejado más. Dicho esto, quiero hacer un poco una valoración general de todo el proyecto. Hay que tener en cuenta que creo que Hasco Games ha fallado en la comunicación en muchos aspectos, ha fallado en transparencia. La primera está en que no ha publicado desde el minuto número 1 qué significa EU Friendly. Mal, ¿vale? Tendría que haber dicho qué significaba y qué se suponía que teníamos que pagar los mecenas. No ha publicado tampoco las políticas de reembolso que tenían que haber estado desde el principio en la página del proyecto. Además, tampoco ha sido claro con el tema de los gastos de envío, porque yo puedo entender que por tema de la pandemia y la subida bestial que ha habido, porque esto lo ha explicado, ha tenido el valor de hacerlo Triton Noir en el proyecto de Assassin's Creed Brotherhood of Venice. En la última actualización, creo que es el 18 de junio, especifica que en abril de 2019, cuando hicieron el cálculo de los portes para enviar todos los contenedores, el coste era de unos $30.000, enviar todos los contenedores a los diferentes centros logísticos de todo el mundo, y ahora, el precio está, a ellos les ha costado $150.000 y no para de crecer. Entonces, claro, estamos hablando
deportes astronómicos, son 5 veces la estimación que tú has hecho. Y yo entiendo que esas capacidades de absorción es muy difícil que las pueda tener una empresa. Es mucho dinero. Si tú te has puesto una parte del dinero del proyecto en lo que sea, ¿vale? En transporte, y se multiplica por 5, pues igual no tienes que cogerlo de tus beneficios, que a lo mejor tú ya los has cobrado, y es tu salario, tus honorarios, o has reinvertido en otra cosa, y ese dinero a lo mejor no lo tienes. Entonces, es un problema. Todo ha subido los costes de la fabricación, ha subido los costes de los materiales, ha subido los costes de transporte, y es mucho lo que ha subido todo. Pero claro, si eso ha subido mucho, jolines, explícalo, dilo y especifica qué vas a absorber tú como empresa, cuánto puedes absorber y cuánto le vas a pedir al mecenas para que te ayude. Entonces, claro, todo eso ha fallado. Y aparte de eso, encima, ha pedido imposibles a los mecenas. ¿Cómo le puedes pedir a un mecenas sabiendo que la política de Kickstarter es que le pidas a Kickstarter que te reembolse el 10%, que son sus honorarios, por ofrecer el servicio, por dar la plataforma, para que tú te financies? Si está fuera de la política, está dentro... Quiero decir, está especificado en la política, está fuera, no hace reembolsos, no lo pidas. Y luego no le pidas a un mecenas que se encargue de lidiar con la empresa de transporte cuando no es el cliente, es el destinatario. Y puedes gestionar algunas cosas, pero cosas graves como estas, que el paquete no sabe dónde puñeta se ha entregado, pues tiene que reclamarlo el cliente, que es Hasco Games. Entonces, creo que ha fallado en comunicación, creo que ha fallado en transparencia, creo que ha fallado en dar información errónea. Y además es que encima todo esto no lo ha sentado bien, toda esta crítica que está recibiendo, y ha desaparecido los comentarios. Entonces son muchas cosas las que Hasco Games debería aprender de cara a futuros proyectos de mecenazgo. De hecho, creo que mucha gente de Europa no va a estar en su próximo Kickstarter de Mortal Kombat. Lo dudo mucho, porque si sabes que no sabes si te va a llegar, no sabes cuánto vas a pagar, no tienes ni idea de nada, ¿vale? Entonces, yo no. Si quiero el juego, que no va a ser mi caso, pero si yo lo quiero, me espero a que alguien lo venda, y aunque pague 50 o 60 euros más caro, los pago con tranquilidad, porque no me la voy a jugar, porque ya han demostrado que no dan confianza al mecenas por su falta de transparencia, por dar información que es incorrecta y por no atender cosas que deberían de atender ellos como empresa que son. Así que yo, en fin, lo siento mucho por toda la gente que ha tenido problemas. La verdad es que ha sido un poco desesperante. Hay mucha gente que ha vendido los juegos directamente tras recibirlos por toda la situación actual, por el mal rollo con el que han acabado con Hasco Games, porque les ha molestado pagar el rescate, como le llama mucha gente, para recibir el juego, y entiendo un poco el malestar. De todas maneras, hay una cosa que también quiero comentar. Antes de continuar, me gustaría hacer un inciso, y es que este juego de Street Fighter The Miniatures Game está diseñado por Alex Tune y Joe Vargas. Los dos son compañeros, pero Joe Vargas lo conoceréis algunos de el show de Angry Joe, tiene un canal, es bastante conocido. Y lo cierto es que es bastante conocido justamente porque Angry Joe, Angry sabéis viene de enfado, es una persona que critica mucho los videojuegos, una persona pues que se emociona un montón cuando hace las críticas, sobre todo sus angry reviews, en los que si un juego no le ha gustado, pues si ha encontrado muchos fallos, pues lo pone verde, se emociona, se exalta, dice de todo. Y es curioso que una persona que es capaz de ser tan exigente y tan crítico con los videojuegos y en el fondo con los proyectos de otras empresas, no haya sido mucho más meticuloso a la hora de llevar su propio proyecto. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Una cosa que también quiero comentar, y quiero hacer como siempre estas reflexiones lo más objetivas posibles dentro de mi subjetividad, porque es una valoración personal obviamente, pero yo también valoro positivamente lo siguiente. El juego, yo en mi caso, al final he acabado pagando unos 230 dólares, que vienen a ser unos 215 euros, por un juego con 21 miniaturas de lujo, y cada una lleva 40 cartas, un mazo de 40 cartas, más 3 de ellas que son los bosses, que llevan otro mazo de 40 cartas aparte. Entonces, eso sale aproximadamente a 10 euros la miniatura y el mazo de 40 cartas. Más tres mazos adicionales y las cartas de Nemesis. Quiero decir, no me parece tan caro. Mirar lo que vale un blister de miniaturas de Fantasy Flight Games con las cartitas que lleven y flipar. Mirar cuánto vale un blister de 60 cartas de Marvel Champions, que los tenéis ahí. 15 pavos y viene con 60 cartas, no viene ni tan siquiera con una miniatura de lujo. Quiero decir, también, pese a todo lo que ha pasado y pese a todos los aspectos criticables de Hasco Games, creo que el juego tal cual en cuanto a materiales
no está tan mal. De hecho, al contrario, creo que considero que ha salido bastante bien de precio. Otra cosa es que la gente me pueda criticar el juego. Que sinceramente, si os gusta aquí el Street Fighter y os gustan los juegos de acción desenfadados y ligeros para tomarte unas cervezas o para jugar entre juegos, el juego está divertido, el juego te lo pasas bien. Es cierto que yo no le puedo poner, si eres un amante, sí que a lo mejor le puedo poner un sello de recomendado, y si no lo eres, pues quizá un juego de un sello de correcto, porque puede que te parezca demasiado aleatorio, pero viéndolo en general, no es un mal producto el que hemos recibido comparándolo con relación calidad-precio. Lo criticable es la gestión que ha hecho Hasco Games y el no haber sido, pues os digo, más transparente con nosotros y sus diferentes metidas de pata. Nada más, dejar por supuesto en los comentarios vuestra opinión, dejadme vuestra opinión respecto a este tema, si también ha habido otros asuntos polémicos que no a vosotros, que me he dejado por supuesto en el tintero y que os han parecido desagradables. Como siempre, darle a me gusta si os ha gustado el vídeo, compartirlo, suscribiros, darle a la campanita. Nada más, gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.